Nuestro primer invitado del día de hoy es el estudiante de décimo semestre, Paul Hermes Viru, estudiante de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao, en Perú. Paul tiene estudios en valorización de residuos orgánicos municipales, agropecuarios y forestales, y análisis de ciclo de vida. Pertenece al equipo de investigación Sustainable Development and Environmental Research. Ha sido ponente en congresos internacionales, como el Segundo Congreso Internacional de Residuos Sólidos en la Universidad Nacional Agraria La Molina y el 16º Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Medioambiental, Cultural, Económica y Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pau nos hablará sobre el uso y manejo de Mendeley aplicado a la ingeniería agrícola y de biosistemas. Bienvenido, Paul. Es un gusto que estés con nosotros en esta sesión. Estamos muy curiosos por lo que va a tratar tu presentación y a continuación te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes al público presente, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, docentes, ingenieros y público en general. Mi nombre es Paul Viru, estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que corresponde al software Mendeley, aplicado a la ingeniería agrícola y de biosistemas, ¿no? Entonces, es para mí un placer poder estar aquí en el primer seminario de semilleros de ingeniería agrícola. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, ¿por qué usar Mendeley? ¿Por qué usar este software que es un gestor bibliográfico, ¿no? Que nos permite poder almacenar, ¿no? Compartir documentos. ¿Por qué usarlo y para qué? Ocurre que este software, ¿no? A nivel mundial es uno de los más utilizados en el ámbito científico académico para gestionar referencias y citas bibliográficas. Es así que es uno de los más usados por su versatilidad, por ser muy práctico, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a explicarles a todos ustedes un poco acerca desde la recopilación de información basada en ingeniería agrícola y de biosistemas, ¿no? Bien, entonces tenemos el índice, ¿no? Que corresponde a cómo instalar Mendeley, ¿no? Definición de términos utilizados en el ámbito científico, ¿no? Por ejemplo, paper, DOI, indexado, que es una journal, ¿no? Ahora también tenemos como punto número 3 la búsqueda de información científica, repositorios nacionales, ¿no? Si yo quiero realizar o quiero poder, ¿no? Empezar una investigación, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes confiables a las cuales debo acudir? Entonces, por ahí he buscado algunas universidades, ¿no? De Latinoamérica que tienen la carrera de ingeniería agrícola, de biosistemas también, ¿no? Y algunas fuentes internacionales, ¿no? Sitios web, para dónde puedo descargar libros, dónde puedo descargar papers, artículos científicos, ¿no? Entonces, esto también vamos a explicarlo de manera un poco, ¿no? General, pero que nos va a servir para poder llegar a un punto específico, ¿no? Y para poder partir, si tengo algún tema de investigación, quiero partir, ¿no? De algún tema de investigación, ¿no? Y bueno, después como punto 4, aspectos básicos del Mendeley y algunos ejemplos, ¿no? De manera aplicativa, ¿no? Vinculándolo con el Word. Es importante resaltar que en esta presentación vamos a utilizar el Mendeley Desktop. Hay dos opciones, ¿ok? La primera de ellas es la Desktop y la otra es desde el Web Importer. Entonces, hoy día vamos a usar las del software, que es la de la aplicación, ¿no? Desde el escritorio. Bien, entonces acá tenemos ¿no? Los pasos, ¿no? Para poder yo descargar, si todavía no tengo este software, es libre acceso. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, irme a este link que está acá, y estas, ¿no? Estas presentaciones se les va a enviar a todos ustedes. Entonces, entro acá, me registro, después voy a este segundo link, confirmo mediante mi Gmail, mediante mi correo electrónico, y lo descargo. Es absolutamente gratis. Después de ya poder, ¿no? Haber descargado esto, me voy acá a la opción que es Tools, que significa herramientas, y voy a colocar Install Web Importer. Entonces, esto me va a poder vincular, ¿no? El Internet y el Mendeley. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero descargar algún artículo, ¿no? Con esta versión de Web Importer, automáticamente lo voy a hacer desde el Internet. Y bueno, también tengo que instalar este MS Word Plugin, que significa vincular el Word con el Mendeley, ¿no?
Y bueno, acá tienen un video de ayuda, ¿no? Para poder hacerlo también de manera un poco más didáctica. Siguiente. Ocurre que a veces cuando estamos explorando algún artículo, ¿no? O recién por ahí estamos leyendo algo, hay muchos términos que no conocemos. Entonces, ¿qué es un paper? Bueno, un paper es papel, pero en el ámbito científico significa es un medio divulgativo, es un documento mediante el cual yo voy a transmitir una metodología, yo voy a transmitir un conocimiento, voy a transmitir un hallazgo, de tal forma que sea replicable, ¿no? Entonces, por ahí quiero transmitir conocimientos de ingeniería agrícola, de biosistemas, quiero, por ejemplo, transmitir conocimientos de geomática, de bioremediación, ¿no? De valorización de residuos sólidos, del reciclaje de los residuos sólidos, eso va a ser a través de un paper, y eso lo dice Auris Villegas en su libro Cómo redactar artículos científicos. ¿Qué es un DOI? El Digital Object Identifier. Esto de acá es un identificador único, es un código, ¿ya? Que me va a identificar a cada artículo científico para poder tener una relación un poco, ¿no? Es, por ejemplo, la dirección de una casa, ¿no? Tu casa tiene una dirección única, ¿no? Entonces, el paper o el artículo científico también tiene esa dirección. Entonces, cuando yo tenga ese código, lo coloco en el Internet y me va a dirigir automáticamente al artículo científico. ¿Qué significa que ese paper, ¿no? O el artículo es indexado? Significa que ese artículo se encuentra dentro de una revista científica. Ahora, existen clases, ¿no? Y tipos de revistas científicas. Entonces, para ahí ya entra un poco el concepto de lo que son los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. Esos cuartiles va a depender mucho del impacto que tiene la revista, ¿no? Entonces, el cuartil 1, el mejor, porque tiene más demanda, entonces, por ahí queremos los que publican ingresar, ¿no? Que tu revista esté dentro de ese cuartil 1. El journal, bueno, es la revista, es el nombre de la revista científica. ¿Qué es Scopus? Scopus es una base de datos no bibliográfica. Si yo quiero corroborar, por ejemplo, si esa revista está indexada a Scopus, me voy a Scopus, entonces, o a Web of Science, entonces ahí puedo ver el ámbito, ¿no? O la categoría de la revista, ¿no? Entonces, también es muy importante. ¿Y qué son las keywords? Las palabras clave. En todo artículo, en las tesis, es usual encontrar estos términos. ¿Pero por qué son importantes? Porque estas keywords me permiten delimitar el tema de investigación el cual yo estoy tratando, estoy investigando. Entonces, en el Mendeley también es muy importante, en el software es muy importante considerar esto. ¿Para qué? Para que si estoy empezando a realizar alguna búsqueda, por ejemplo, en lo que son reciclaje de residuos, mis palabras clave van a ser reciclaje, ¿no? Residuos, por ahí si tenemos residuos orgánicos, ¿no? O residuos forestales, residuos agrícolas. Entonces, al ya tener esas keywords, mi búsqueda en el Internet va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces va a tener una delimitación más específica. Ya eso es a lo que se quiere llegar. Bien. Acá tenemos ya la parte o la estructura de un artículo científico. Este, por ejemplo, es un artículo reciente en el año 2020 en el cual nos comentan acerca del COVID y el medio ambiente. Es una revisión, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en esta estructura que dice el Sevier. El Sevier corresponde a la editorial y es una de las, ¿no? Más grandes a nivel mundial con respecto a la medicina y a las ciencias. El journal que les comentaba, en este caso tenemos a la journal del cuartil 1, Science of the Total Environment, artículos netamente relacionados o involucrados con respecto al medio ambiente. Los autores, ¿no? Ahí vemos la procedencia de qué universidad, las keywords que les comentaba. Para este paper tenemos lo que es COVID-19, Environmental Pollution, que es contaminación no ambiental, la contaminación del aire, air pollution, ¿no? Y el pandemic, que es la pandemia. Y acá vemos el DOI, ¿no? Que significa, bueno, el Digital Object Identifier, ¿no? Entonces acá vemos ese código muy importante que corresponde a este artículo, ¿sí? Entonces, ya acá lo que pude hacer, pude ver, ¿no? Dentro de los campos de aplicación, ¿no? A los que se dedica el grupo, ¿no? De investigación de agrícola, ¿no? Amaranto, entonces tiene algunas aplicaciones, entonces pude buscar algunos links de manera, ¿no? A nivel de Latinoamérica, por ejemplo, a la Universidad de Sao Paulo, que tiene la carrera de Ingeniería Agrícola y de Biosistemas, la Universidad de Costa Rica, entonces acá tenemos, si queremos buscar tesis, podemos irnos al ámbito internacional, ¿no? Latinoamérica. También en Perú tenemos la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? En la carrera de Ingeniería Agrícola. En San Marcos, la carrera de Ingeniería Agroindustrial y la Universidad Nacional Agraria de la Selva. También por ahí podemos, si estamos buscando algún, por ejemplo, el cannabis, ¿no? Una planta muy importante, medicinal, queremos comparar por ahí realidades, ¿no? Quizá por ahí hay variaciones, entonces podemos también acceder a estos repositorios,
¿no? En donde podemos encontrar tesis muy buenas y poder comparar, ¿no? Eso también enriquece nuestra investigación en la discusión de los resultados. Tenemos la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? La sede de Bogotá, acá está el link, también temas muy interesantes, encontré algunos archivos de lo que es el biocarbón, también, ¿no? Un producto muy interesante, el cual sirve para mejorar la calidad del suelo, ¿no? Como una enmienda, ¿no? Entonces, muy buena también. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no quiero buscar tesis? Si quiero buscar más artículos científicos, puedo irme a Cielo, puedo irme a Science Direct, ¿no? Acá vamos a ir a Science Direct. Entonces, acá, por ejemplo, busco, ¿no? Los temas de interés, ¿no? Por ejemplo, residuos sólidos, ¿no? Solid waste. Entonces, por ahí quiero relacionarlo un poco a lo que es la ingeniería agrícola y de biosistemas. Entonces, ya empiezo a utilizar algunas combinaciones de términos, ¿no? Palabras clave, y me va a generar ya una data un poco mayor, ¿no? Entonces, es una página muy buena, ¿no? Un buscador de información de artículos científicos. ¿Sí? Continuemos. Bien, tenemos... ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, clasificar, ¿no? el artículo, quiero clasificar la revista, esto que les comentaba del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4? Me voy a este estimado que corresponde a este link de acá, ¿no? Entonces, lo que hago es irme acá y, por ejemplo, busco la revista, ¿no? Veamos esta revista que es Cleaner Production, que es producción más limpia. Entonces, eso también lo encontramos en el Sevier, ¿no? Entonces, hacemos clic acá, es de Netherlands, tiene un H-index de 173, ¿no? Y me corresponde al cuartil 1, es decir, ¿qué significa? Que, bueno, tiene mucha demanda, ¿no? Publicidad, o sea, los autores, ¿no? Quieren publicar acá porque es una revista muy buena dentro de su campo, obviamente, ¿no? Entonces, ahí ya podemos comprender un poquito mejor esto. Libros, bueno, esto de acá, este es un link. Si tenemos acceso a una base de datos, ¿no? Nuestra universidad nos brinda, ¿no? Acceso a Scopus, podemos entrar ahí. Si no, también podemos hacer el uso de herramientas, ¿no? que nos brinda el Internet, como por ejemplo Library Genesis, ¿no? Ahora, si los artículos también son de paga, bueno, puedo utilizar otras herramientas, ¿no? Por ahí los que conocen pueden utilizar el SciHub, que le dicen el Robin Hood de los investigadores, porque de alguna forma nos permite acceder a la información, y bueno, es algo que nos brinda el Internet, y mientras se pueda hay que tratar de aprovecharlo, ¿no? Entonces, todo esto corresponde a cómo buscar mi información, ¿correcto? Siguiente, pude encontrar dentro del Sevier, ¿no? En Science Direct, que es la página web, algunas de las revistas orientadas a lo que corresponde a la ingeniería agrícola. En este caso tenemos a Biosystems Engineering, que es ingeniería de biosistemas, ¿no? Acá también tenemos a sistemas agrícolas, ¿no? Residuos, ¿no? O gestión de residuos agrícolas, ¿no? Entonces, ahí veamos un poco acerca de las publicaciones, y por ahí también queremos conocer algunos temas actuales, qué es lo que están haciendo. Es muy interesante y podemos colocar acá los últimos, ¿no? Entonces vemos que hablan acerca de análisis, ¿no? De la lechuga, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? La información. Bueno, ahí está también la página web para que la podamos encontrar, ¿correcto? Sigamos. Entonces, ya para poder tener un esquema un poco más claro en lo que corresponde a la información, a mis keywords, ¿qué es lo que voy a hacer posteriormente? Ya una vez que tenga la data, ¿no? Ya puedo entrar, digamos, a la Universidad de Costa Rica, busco temas de reciclaje, residuos, entonces ya sé cuáles son mis keywords. Entonces, dentro de la aplicación de lo que es Amaranto, GIA, ¿no? Tienen seis puntos o 6 campos de aplicación. Acá está en color naranja. Pero ya, pues yo quiero buscar un poco más acerca de invernaderos, geomática, remediación de suelos contaminados, reciclaje de residuos o valorización de residuos. Entonces, acá yo lo que he hecho es colocarles algunas palabras clave, ¿no? De tal forma que podamos agilizar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la valorización de residuos forestales, se estudia mucho con respecto a lo que es el biogás, ¿no? Un proceso, un tratamiento anaeróbico de los residuos para producir este gas, ¿no? Que puede ser utilizado como electricidad, bueno, como algún sistema, ¿no? Entonces, analizar todo ese sistema de manera general, de manera completa, sería un biosistema, ¿no? Entonces, algunas universidades adoptan ya esto, ¿no? El término ingeniería de biosistema. El compost, esto también una técnica, ¿no? De poder reciclar, de valorizar los residuos ancestral, ¿no? Entonces, ocurre que las últimas investigaciones del Sevier con respecto al compostaje no es solamente compost, sino lo que hacen ya es adicionarle otras enmiendas, como por ejemplo el biocarbón, que es un producto obtenido a partir de la pirólisis de los residuos, ¿no?
Entonces, al mezclarlos, hacen sinergia. Entonces, eso, al aplicarlo a los suelos, mejora las propiedades físicas químicas del suelo, ¿no? Entonces, por ahí podemos utilizar esos términos, ¿no? Biochar, compost, waste, que son residuos, ¿no? Los invernaderos, quiero mejorar un invernadero, automatizar, ¿no? Un invernadero, pongo la palabra greenhouses, ¿no? Urban, ¿no? La circular economy, que es la economía circular. También este concepto se ha introducido de manera exponencial en los últimos años en esta base de datos del CEBIER, ¿no? Con muy buenas investigaciones, ¿no? Aplicados a lo que son los invernaderos. Geomática, me gusta mucho el GIS, el ArcGIS, la irrigación, entonces por ahí también podemos encontrar eso, ¿no? Y la remediación de suelos, ¿qué pasa si, por ejemplo, un suelo está contaminado con agroquímicos? Entonces por ahí puedo aplicar técnicas de fitorremediación, electroremediación, por ahí también puedo incluso hasta aplicar biocarbón, biochar o compost, ¿no? Entonces toda esa información que ya vaya recopilando a través de las diferentes bases de datos, ¿qué procedo a hacer? Agrupo en carpetas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los artículos científicos, ¿no? Tesis, páginas web, libros. Entonces, una vez que ya tengo ordenado todo eso, ¿no? Tengo artículos, conferencias de congreso, actas de congreso, tesis nacionales, páginas web, libros o capítulos de libros, todo ya está bien ordenado, lo paso al Mendeley. Entonces, esa es la ruta. ¿Para qué? Para que al momento de redactar y para el momento de poder citar, referenciar, tenga un orden, ¿no? Y ese orden va a hacer que me permita escribir rápido, ¿no? Y más aún si estoy trabajando en grupo. Entonces ahí entra el punto interesante del Mendeley, que puedo trabajar un artículo científico en grupo de 5 o 6 personas, ¿no? Entonces puedo, con esa base de datos compartida, introduzco las citas y las referencias. Entonces, vayamos ya a explicar qué es el Mendeley o qué es un gestor bibliográfico. Es un gestor bibliográfico, se refiere nos permiten crear una base de datos, ¿no? Entonces, para poder yo trabajarlo en sistemas ISO, Vancouver, ¿no? APA, ¿no? Eso va a depender mucho de las directivas o de las revistas a las cuales yo voy a aplicar. Entonces, no solamente hay Mendeley, estimado público, estimados oyentes, solamente tenemos, por ejemplo, el RefWorks, Zotero, BigTeX, BigMec, EndNotes. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Algunos son de paga y otros no. Mendeley es acceso gratis y muchos lo utilizamos, ¿no? Para poder redactar. Entonces, ¿qué es Mendeley? Gestor bibliográfico, lector PDF, es un sistema, buscador, es una red social. Yo puedo agregar amigos a través del Mendeley, pero ojo, del Mendeley de Internet, de la versión del Web Importer. Ahí puedo, ¿no? Generar un perfil como Facebook, como Instagram, puedo encontrar incluso hasta concursos, ¿no? Es una herramienta muy potente. Tenemos, a ver, Paul, yo quiero trabajar con sistema Harvard, con sistema APA, Chicago, Vancouver. El Mendeley lo tiene, por supuesto, tiene 6.400 estilos de citas diferentes. Tú lo puedes aplicar, incluso hay citas para lo que son las revistas Science of the Total Environment, ahí está ya incluido, entonces ya no se hace un problema. Tú puedes subrayar, puedes leer, ¿no? Es como un lector PDF, y créanme, cuando yo hago mi Adobe Reader versus el Mendeley busca una palabra clave mucho más rápido. Entonces, eso también nos ahorra tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá yo estaba buscando ecosystems y Mendeley al toque me lo lee, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias con respecto al Adobe Reader, ¿no? Es un poco más lento, ¿sí? ¿Qué más? Es un gestor documental porque me permite ordenarlo por autor, ¿no? Por fecha, por palabras clave. Es una red social, como ya lo dijimos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer ya es un poco una parte práctica. Entonces, lo que yo he hecho aquí es poder crear esta carpeta, ¿no? Entonces, en esta carpeta tengo los artículos científicos, he podido clasificarlos en lo que respecta a lo que es valorización, ¿no? De residuos agrícolas y forestales. Entonces, hago clic. Entonces, para eso previamente ya tengo que haber tenido abierto el Mendeley, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4 secciones, ¿sí? Esta sección que corresponde a la parte en donde voy a gestionar el documento, no voy a agregar carpetas, ¿no? Acá tenemos las palabras clave. Bueno, yo en este caso aquí ya he venido trabajando con algunos papers y tengo esa zona. Y esta zona en donde voy a visualizar a todos los papers, ¿correcto? Entonces, yo quiero agregar, no es la primera vez que voy a utilizar el software, entonces pongo acá donde dice Create Folder, entonces le vamos a colocar ahí Journals Article, ¿no? Entonces ahí en orden le coloco el número 1, minimizo, entonces acá tengo algunos papers, ¿no? De manera práctica yo los puedo arrastrar, ¿sí? Y los arrastro directo al Mendeley, ¿sí? Entonces una vez que los arrastro, ahí se van a colocar, entonces es importante que yo edite esto antes de vincularlo con el Word, ¿sí?
Entonces tengo que revisarlo. Por ejemplo, acá tengo valorización de residuos, ¿no? Tecnologías de valorización de residuos, ¿no? Entonces, este es un artículo de revisión y recomendaciones. Miren, es de la revista Cleaner Production. Entonces, lo que veo probablemente le salga así, ¿ya? Entonces, en esta zona acá, más o menos a la parte derecha, tenemos una flecha, ¿no? Hacemos clic, pero no tanto, hacemos clic un poco, y vemos, miren, esta zona. Entonces, aquí, donde dice Type, veo diferentes, ¿no? Secciones, ¿no? Entonces, tengo libros, que es Book, ¿no? Case, Computer Program, Conference Proceedings, que son los actas de congreso, ¿no? Y me voy a donde dice Journal Article, porque es un artículo científico. Entonces, veo que esté bien el tema, pues, ¿no? Entonces, correcto, sí, está bien. Waste Valorization Technology Options for the Egg and Broiler Industries. Entonces, el autor también, en primer lugar es el apellido y después el nombre, ¿sí? El journal es Journal of Cleaner Production, ¿sí? El año 2020, volumen 262. El issue, algunas revistas lo que hacen para el issue es un indicador de qué tan frecuente se publica algún artículo dentro de esa revista, ¿no? Algunos son 2, 1, entonces si es 1 significa que, bueno, anualmente se publica, entonces algunas no lo tienen, ¿sí? Como este caso, entonces no colocamos nada. Las páginas, mira, acá están las páginas, ¿no? Son muchas. O sea, Cleaner Production es una revista antigua también. El abstract, si desean, lo colocamos, ¿no? El publicador, bueno, el Sevier, ya. Entonces, una vez que ya verifiquemos que esta zona está correcta, procedemos a abrir el Word, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo quiero introducir un texto, pues, ¿no? A ver, veamos. A ver. Esta zona, ¿no? Imaginemos que esa es la parte que me interesó, entonces yo quiero esto plasmarlo en mi artículo científico, en la tesis, ¿sí? Entonces, evidentemente acá lo que tenemos que hacer es hacer un parafraseo, ¿no? Tenemos que hacer un cambio de texto, por ahí agregar algunas, ¿no? Alguna información que nosotros tengamos o modificar los verbos, la posición. Tenemos que parafrasear, ¿no? Para que sea ético, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Cuál es el título de este paper? El título es Waste Valorization Technology, ¿no? Entonces, copio este título y me voy a esta opción donde dice referencias. Como yo les comentaba previamente, ya han tenido que vincular ese Word con el Mendeley, entonces te va a salir esto. Entonces hacemos insertar citación, colocamos acá control V y me sale el autor. Le coloco OK. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando con Vancouver, ¿no? Si deseo trabajar, por ejemplo, con APA, lo puedo hacer. Quiero trabajar con Science of the Total Environment, entonces también lo trabajo. Le coloco usar estilo, DOM, ¿no? Entonces ahí ya me sale Science of the Total Environment. Entonces acá lo cambio de color para hacerlo más didáctico, ¿sí? Entonces, ya aquí, por ejemplo, podemos colocar referencias, ¿no? Y acá le colocamos insertar referencias, ¿no? Insertar bibliografía. Entonces ahí me sale automático, ¿sí? Y a ver, si quiero ya no ser el Science of Total Environment, quiero usar APA, entonces acá simplemente le cambiamos, ¿no? Séptima edición, entonces ahí ya se hace práctico, ¿no? Poder usar este software, ¿sí? Entonces, como les comentaba, no solamente hacemos eso en el Mendeley, sino también podemos leer y, bueno, podemos agregar colores, ¿no? Estamos por ahí, hay una parte que me interesó, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero agregar una nota, porque yo quiero buscar un poco más de información con respecto a lo que es la valorización de residuos. Entonces, colocamos acá donde dice Notes y le hacemos clic. Entonces, acá buscamos Look for Valorization, ¿no? Que significa buscar, ¿no? Valorización o quizá waste, que son residuos, ¿no? Entonces ahí le hacemos clic y nos vamos a esta zona donde dice My Library, que es mi librería, y acá en el paper que acabamos de editar colocamos notas, ¿no? Y ahí nos sale, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos 5, 6, 7, 8, 9 notas, ahí nos va a hacer. Entonces, eso también nos va a servir para poder ir leyendo, ¿no? Bien, entonces sigamos, continuemos con respecto a agregar documentos y ver otros casos. Yo quiero ahora agregar tesis, ¿no? O mejor libros, ¿sí? Tenemos libros. Capítulos de libros. Acá encontré un libro muy interesante que corresponde a lo que es tecnologías sostenibles para la gestión de los residuos agrícolas, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes técnicas que podemos aplicar, ¿no? Para poder tratar a esos residuos, para poder valorizarlos, ¿no? Un término también muy interesante. Por ejemplo, acá vemos lo que es el biocarbón, miren, aplicaciones de biocarbones, ¿no? Del sea maíz o del maíz, ¿no?
¿no? Para la fermentación, ¿no? De aguas residuales para el tratamiento del suelo. Entonces, muy interesante. Entonces, yo quiero trabajar con este libro. Entonces, nos vamos de nuevo aquí a Mendeley, creamos el folder y colocamos 5, ¿no? De manera ordenada, books. Entonces, ahí, ¿qué hago? Agrego de todas formas. Ahora, no quiero agregarlo, Paul, arrastrándolo, quiero agregarlo de manera manual. ¿Ah? No hay problema. Agregar, le colocamos acá, Add Files, ¿sí? Entonces, en Add Files me voy a escritorio, ¿sí? Y en escritorio tengo acá, ¿no? Entonces, acá Books, y lo agrego, abrir. Y ahí está cargando, ¿no? Entonces se agrega ahí, ¿sí? Entonces aquí también tengo que editarlo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿sería lo mismo colocar acá donde dice detalles book? Bueno, acá ya se agregó. Tendríamos que colocar book, ¿no? Ya no sería journal article, sino book, ¿sí? Entonces colocamos book, colocamos el título, bueno, acá el autor, ¿no? Tenemos que buscar quiénes son los autores, ¿no? Los editamos, ¿no? La publicación, bueno, esto de acá corresponde a qué. Tendríamos que también editarlo, ¿no? El año, buscamos el año 2018, a ver, ahí vemos. Sí, 2018, ¿no? Las páginas, bueno, ahí las tendremos que revisar, ¿no? El URL, si queremos, ¿no? El publicador, editores, ¿no? Springer, ¿no? La ciudad. Entonces, una vez que ya tengamos eso, ojo, tenemos que buscar bien la información que vamos a hacer, porque hay algunos libros, bueno, que tienen capítulos de libro, ¿no? Y son diferentes autores, entonces ojo con eso. Por ejemplo, acá son diferentes autores, entonces si yo, por ejemplo, quiero agregar a ver, una zona, tengo que ver muy bien el autor, ¿no? Entonces, de alguna forma, analizar un libro ya es un sistema un poco más completo, ¿no? Entonces, por ese lado, tendría que revisarlo bien. ¿Correcto? Bien, sigamos y continuemos. A ver, vamos a ver acá nuestra base de datos. Ya, finalmente las tesis, ¿no? Yo quiero agregar, por ejemplo, una tesis de carácter nacional. Pues, ¿no? A ver, acá tengo una que corresponde al aprovechamiento de residuos forestales en forma de biocarbón como alternativa agroecológica para la producción de madera. Esta es de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, igual le coloco acá en software, en mi librería, ¿no? Create folder 3.2 y le coloco tesis, ¿no? Tesis nacionales, ¿no? Entonces lo arrastro el artículo, ¿sí? Y acá lo coloco, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que corresponde al uso del Mendeley Desktop, que es un sistema desde tu escritorio. Pero por ahí también yo quiero utilizar el Mendeley Importer, es decir, desde el mismo, ¿no? Desde el mismo internet también se puede hacer. Miren, vamos a buscar cualquier artículo. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar compost, ¿sí? Compostaje, ¿no? O el compost. Entonces acá, por ejemplo, vemos cualquier artículo, ¿sí? Entonces aquí vemos que ese artículo me interesa, entonces yo ya tengo instalado ¿no? Este plugin que es, ¿no? Entonces web Mendeley. Bueno, acá tengo que iniciar sesión. Iniciamos sesión. Una vez que ingreso sesión, puedo introducir este Mendeley directamente desde la web, ¿no? Y este sistema de la web se va a vincular con el Mendeley del desktop, que es del escritorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo esto, ¿no? Entonces le hago clic acá y le coloco, ¿dónde lo quiero añadir? Bueno, lo quiero añadir acá en donde dice, en mi biblioteca, ¿sí? Añadir y se añade. Entonces aquí, después de unos momentos que cargue, lo vamos a ver. ¿Correcto? Ahora, yo quiero trabajar Paul, con grupos. Yo tengo ¿no? Estamos haciendo una investigación, un artículo científico, ¿no? Lo queremos mandar a Science of the Total Environment. Quiero hacerlo entre 3 o 4 personas. Acá creas un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu grupo se va a llamar reciclaje de residuos, ¿no? Entonces, aquí colocamos el grupo, describes, ¿no? Este grupo tiene como finalidad, ¿no? Como fin, como objetivo, ¿no? Entonces acá si quieres hacerlo público, si quieres hacerlo privado. Entonces le hacemos privado, creamos el grupo, ¿sí? Y agregamos el email, ¿no? En este caso voy a agregar a mi correo personal y me va a llegar una invitación. Entonces eso, ya, eso ahí tengo el grupo. Entonces acá se reciclaje de residuos, ¿correcto?
Entonces, entonces eso que correspondería a la parte, ¿no?, de trabajar en grupo, ¿sí? Mendeley también es una red social, como les comentaba, pero eso de ahí corresponde a cuando entramos al Mendeley del web, ¿sí? Podemos agregar amigos, podemos seguir, ver, ¿no?, cuáles son los últimos papers. Por ejemplo, ahí si desean me agregan, Paul, ahí me he creado Paul Viru Vázquez, bueno, no he agregado el título, la posición, la institución, debería ser, tengo ahí 2 seguidores. Puedes vincularlo con tu ORCID, ¿sí?, que es un registro también a nivel internacional. Si eres autor Scopus, también lo puedes hacer. Si tienes grupos, bueno, ahí tengo un grupo, tengo 2 seguidores y puedo buscar, ¿no? Acá veo mis artículos que yo he subido, que he ingresado al Mendeley, ¿sí? Tengo mi librería, my library. Pues acá veo, ¿no?, algunos artículos que he subido, ¿no?, que he trabajado. Quiero, por ejemplo, a ver, buscar algunos artículos desde acá. Me voy acá, a Fit. A ver, share all post. O acá, buscar. Vamos a hablar acerca de geomática. A ver, un poquito. Buscamos search geomatics. Geomatics. Entonces, palabras en inglés, ¿no? Por ahí encontramos algunos artículos recientes que se han podido elaborar, ¿no? Bueno, no hay, tendríamos que tenerla. Sí, miren, tenemos revisiones de 4 años de cambios tecnológicos en la geomática, ¿no? A través de la Big Data, ¿no? Interesante también, ¿no? Geomática conectada en la era del Big Data. Entonces, mapeos, ¿no? Mapeos. Entonces, por ahí también, desde el mismo Mendeley, podemos buscar información, ¿no?, que concierne al tema que estamos investigando, ¿sí? Bien. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si surgen algunas preguntas, yo voy a estar dispuesto a poder contestarlas. ¿Sí? Muchas gracias. Pueden seguirme en LinkedIn como Paul Hermes Viru Vázquez o Paul Viru. También pueden seguir al grupo Sustainable Development and Environmental Research de la Universidad Nacional Callao en Perú. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a ti, Paul. Excelente charla para motivar a todos aquellos quienes desean emprender con el camino de la investigación. Muy completo la información que nos das acerca de la búsqueda asertiva de información en Mendeley, todas las herramientas que podemos utilizar como la organización, subrayar, referenciación y el manejo grupal. Muchas gracias de verdad. Bueno, a continuación vamos a leer algunas de las preguntas. Han preguntado bastante. Bueno. La primera pregunta es la siguiente, por Francisco Javier Gaona López. ¿Es necesario buscar siempre palabras clave en inglés? Para lo que es Science Direct o el Sevier, bueno, sí. Va a depender mucho, ¿no? En algunas situaciones tú puedes encontrar algunas palabras clave en español, pero si te vas a Cielo, creo que no he entrado mucho a eCielo, que es también es una página web en donde encontramos diferentes artículos de investigación a nivel de Latinoamérica muy buenos también. Brasil, ¿no?, Colombia, Argentina, Perú, Chile. Ahí ya usamos un poco más el español y el portugués. Entonces va a depender mucho del buscador, ¿no?, que utilicemos para poder encontrar esos artículos científicos que necesitemos o las tesis, ¿no? Vale, muchas gracias. Catalina García pregunta. Muy buena exposición, Paul, muchas gracias. Primero que todo. ¿Qué otro gestor bibliográfico recomiendas además de Mendeley? Bueno, he usado el RefWorks, que también es, ¿no?, una aplicación, ¿no?, que también puedes encontrarlo de manera gratuita, ¿no? Incluso hasta se puede vincular con el Mendeley, ¿sí? Entonces, puedes trabajarlo con ello. Pero si tienes la oportunidad de descargarte el Mendeley, te sugiero que lo hagas, es muy bueno, ¿no? Entonces, va a depender mucho de que el software a veces tiene, digamos, cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Por ejemplo, puedes trabajarlos, algunos de ellos, desde Internet, ¿no? Entonces, a algunos se nos hace más práctico trabajarlos de Internet, otros queremos tener el software desde nuestro escritorio. Entonces, depende mucho de nosotros, ¿no? Pero sí, te podría recomendar ese de acá, que es el RefWorks, para que lo hagas, ¿no? Si deseas. Vale, gracias. Bueno, ya escucharon, muchachos, a utilizar Mendeley a recomendación de Paul. Nicolás Ayala pregunta. Se escribe un artículo científico en español, pero necesito citar información de artículos en otros idiomas. ¿Solo sería traducirlo o sería necesario citar en el idioma de origen
evitando de esta manera que se puedan alterar significados de algunas palabras. Claro, una excelente pregunta en realidad también. Ocurre que a veces cuando redactamos un trabajo, por ejemplo, queremos enviarlos a una revista internacional en inglés, pues yo lo estoy haciendo en español. Yo he visto que en muchas páginas, bueno, en el mismo Science Direct, el Sevier, lo que hacen es colocarlo el mismo link de procedencia, ¿no? Por ejemplo, en Perú, Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces no cambias como que Environmental Ministry, ¿no? O sea, solamente colocas Ministerio del Ambiente tal y como es. ¿No? Entonces, incluso puedes utilizar la página web para poder citar a este documento. Entonces, no es necesario. Si es del español al inglés, no. Del inglés al español, igual, viceversa, ¿no? Al no ser que sea ruso, por ejemplo, la verdad, sinceramente no he visto en referencias alguna vez ruso, ¿no? Creo que en esa situación ya cambia un poco, ¿no? Creo que lo cambia de ese ruso al español, pero créeme que para ese punto sería un punto muy específico, ¿no? Pero de inglés, español, español, inglés, las mismas referencias, ¿no? O citas, ¿no? Tal y como está, perdón. Vale, muchas gracias. Sara Valentina Nobel pregunta, dice primero que todo, gracias Pablo, gracias, muy bien explicado. Las actualizaciones de los estilos bibliográficos cuando salen nuevas versiones son rápidas en Mendeley. Excelente pregunta. Por ejemplo, para el sistema APA séptima edición que salió, me parece, este año, Mendeley sí lo tuvo después de 2, 3 meses, ¿no? Entonces, va a depender también mucho del sistema para lo que es, ahora estos sistemas varían, pero no constantemente, ¿no? A lo mucho tal vez por cada año, cada 2 años. Entonces, es importante que verifiquemos si realmente esté bien, ¿no? Porque en el mismo Mendeley pueden haber algunos errores, ojo, en la séptima edición. Entonces tenemos que estar atentos, revisarlo manualmente uno por uno, ¿no? Pero sí se actualizan. Yo por ahí les mostré el APA versión séptima edición, ¿no? Entonces, sí, es cuestión de actualizar el mismo Mendeley. Si, por ejemplo, no actualiza, lo desinstalamos y lo volvemos a actualizar o a instalar. Muy interesante. Sebastián Gutiérrez Pacheco pregunta, hola Paula, excelente presentación. Es cierto que Skyhop es un buen amigo, pero hay que decirlo, Skyhop se salta el copyright. ¿Esto no genera Sí. conflicto en Mendeley? Ocurre que a veces cuando introducimos artículos, ¿no? de Size Hub, los introducimos al Mendeley, a veces como que no los lee, entonces tengo que volver a arrastrar todo, ¿no? Nuestra base de datos. Entonces, lamentablemente es uno de los problemas que ocurre por el tema del crack, ¿no? El tema de lo, por así decirlo, bueno, ilegal, ¿no? Pero es importante que manejemos nuestra información ordenada. Entonces, cuando ya no se pueda leer el PDF o el artículo, lo volvemos a introducir. Entonces ahí ya ha pasado muchas veces, ¿no? Y eso ocurre, me parece, por ese tema que comentan, ¿no? Porque eh, no, no tiene o no tiene se salta el copyright, ¿no? Como comentan. Sí. Vale, muchas gracias Paul por todas las respuestas. Reitero, muy completa tu charla. Muchas gracias por tu participación en este evento. Y bueno, eh, vamos a ver. Hay varios agradecimientos de los asistentes al evento. Muchas gracias. Muy bien, Paul, felicitaciones. Y bueno, un fuerte aplauso Muchas para Paul. gracias, muchas gracias por permitirme estar acá y hasta otra oportunidad. Saludos. Vale.